Vamos a ver hoy día relaciones básicas de probabilidad, para ir ya como formalizando el tema de probabilidad, ¿cierto? Hemos hablado hasta ahora de espacio muestral, de eventos y de cómo asignarle una probabilidad a un evento, ¿cierto? Ya que tiene que ver un poco como dependiendo si el evento tiene la misma probabilidad que ocurra cualquier otro evento, ¿sí? Pero parte del estudio de los eventos dentro de este espacio muestral que hemos estado trabajando tiene que ver con que también veamos relaciones de conjuntos que se forman en esto. Sin ir más lejos, el espacio muestral es como el conjunto universo y los eventos son subconjuntos de este conjunto universo y que responden a cosas, ¿cierto?, que están con la función de probabilidad que hemos construido, ¿cierto?, que es esta que nos da un número entre 0 y 1 y que podemos hacer operaciones con estos conjuntos también. Entonces, lo primero es que vamos a revisar qué sería el complemento de un evento. Ya, el conjunto complemento, ¿se acuerdan que ya he visto alguna vez en álgebra? Es este que sabemos, por ejemplo, que son todos los elementos que no están en un cierto conjunto. ¿Ya? Por definición, lo voy a definir un poquito antes de ver la de probabilidad para hacer un recuerdo de esto. Si A es un conjunto, el A complemento son todos los X que están en el universo, ¿cierto? Tal que X no está en A. Básicamente eso era un complemento, un conjunto. Ya he visto de una manera así como un conjunto. Si tengo, por ejemplo, que este es A, eso ahí es A. Entonces, A complemento vendría siendo todo lo que no está en A, que sería lo que está afuera. Y esto lo podemos llevar a los términos que hemos visto de espacio muestral, ¿ya? Esa es la idea, como relacionarlo con eso. Entonces, dentro de esto nosotros hemos visto que para nosotros tenemos un espacio muestral a partir de un experimento, y este espacio muestral, los subconjuntos que tengamos dentro de este espacio muestral le estamos llamando eventos. Entonces, como es un subconjunto, igual existe el complemento de un evento. Y es lo que vamos a ver ahora. El complemento de un evento es simplemente todos los resultados muestrales que no tienen que ver con este evento, ¿ya? Y que se cumple algo cerca de una cosa que ya hemos visto, que la suma de todos los resultados experimentales vale 1. Por lo tanto, si yo hago la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento, eso tiene que sumar 1. Una cosa súper útil cuando uno quiere resolver un problema y a veces conoce la probabilidad del evento en sí, y quiere conocer la del complemento, de repente se vuelve algo útil para calcularla. Ya hay un montón de resultados que uno lo puede hacer con esto mismo, es decir, como calculando el complemento en vez del resultado normal. Vamos a revisar alguno que sea, como eso aquí. Entonces, supongamos que el experimento es que, o sea, tienen estos dos eventos. El evento A, que un cliente compre un producto. Y si yo conozco que la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de que un cliente efectivamente compre un cierto producto, esta probabilidad de A, por ejemplo, es 0,6. Entonces, la probabilidad de A complemento, que sería el evento complemento que está arriba, es decir, que un cliente no compre un producto, inmediatamente yo puedo saber que la probabilidad de este conjunto tiene que ser 0,4.
¿ya? En ese tipo de cosas, sí, bien sencillas, se puede utilizar siempre lo del complemento, y se puede extrapolar, ¿cierto?, a todos los ejemplos que veamos después acerca de un conjunto y su conjunto complemento, cómo se puede aplicar dentro de la probabilidad. Siempre tener en claro, sí, cómo formar el complemento de un evento, ¿cierto?, con esto de acá. También lo podemos llevar como a otros casos que hemos visto, por ejemplo, esto de lanzamiento de dados, donde uno dice el evento de que la suma sea mayor a 10. Claro, yo le saco la probabilidad y también el complemento es que la suma sea menor o igual a 10. Esa probabilidad con la anterior van a sumar 1 porque son complementarias. Entonces se puede llevar también a otro tipo de problemas como donde esté este complemento. Y ¿cierto? Lo que sí que tiene mucho de algo que uno ya revisó en álgebra 1, ¿cierto? Que es como unión, intersección, que la vamos a empezar a revisar ahora. Por ahora, ¿cierto? Hablar del complemento y de que siempre la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento, siempre van a sumar 1. Entonces, aquí la probabilidad de A más la probabilidad del A complemento van a sumar 1. Dentro de estas relaciones tenemos otra que es la ley de adición, que nos dice que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de A inter B. Y se parece bastante a una que nosotros ya vimos en conjuntos, y que era cómo sacar la cardinalidad. Y bueno, viene de ahí porque al final, recuerden que la probabilidad está dado como los casos exitosos dividido los casos posibles, y entonces al final estoy contando cuántos elementos hay en la unión. Y contar cuántos elementos hay en la unión era contar cuántos elementos había en el primer conjunto, contar cuántos había en el segundo y restarle la intersección. Si recuerdan, esto acá, esto correspondía a una cosa como esta. Voy a robarme un poco la fórmula esta de la ley de adición. Ahí. Correspondía a un diagrama de la siguiente forma, que era esta forma así. Aquí, por ejemplo, tengo el conjunto A, el conjunto B, A y B. Y lo que quiero saber es cuántos elementos hay en la unión para sacar la probabilidad de ese evento. Entonces uno sabe que acá, no sé, pues tiene el A, ¿cierto? Esa parte. Por otro lado tengo el B aquí. Y la razón, para que se acuerden de esto, por qué era de esta manera, la razón de por qué la cantidad de elementos que hay en la unión, o la probabilidad de la unión, es de esta manera, es porque al contar el A y el B, estoy contando esta parte del medio dos veces. Esto que está aquí, que es el A inter B, al contar los elementos de A más los elementos de B, los elementos que tienen en común los cuento dos veces. Y por eso es que después le termino restando entonces, en este caso, la probabilidad de la intersección. ¿Ya? ¿Cómo sería en el caso si se tuvieran tres conjuntos A, B, C? ¿Cómo se calcula la probabilidad del siguiente evento? La probabilidad de A unión B, unión C. Entonces, aquí va a pasar algo parecido. Si yo hago un diagrama de esto, ¿ya? Pero ahora con tres conjuntos, tengo aquí un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Tengo el A, el B y el C. Entonces, me quedo no muy bueno el dibujo, voy a aprovechar de hacer esto con eso, ahí. Y ahí, con un poco de trampa, ¿cierto? Para que me queden perfectos las circunferencias. Entonces tengo tres conjuntos ahí,
Y si me apoyo de un diagrama, ¿cierto? Yo digo, bueno, este que tengo acá es el conjunto A, este que tengo acá es el conjunto B, y este de abajo sería nuestro conjunto C. Pero cuando yo cuento los elementos o saco la probabilidad del evento, ¿cierto? Estoy contando resultados posibles. ¿Cómo sería esto escrito en función de los demás? No sé, aquí, por ejemplo, si yo digo ya, solo elementos del A, o sea, los resultados posibles del A, la probabilidad de eso, más la probabilidad del B, más la probabilidad del C, pero definitivamente aquí conté un par de elementos dos veces, o hasta tres, ¿cierto? Que sería, cuando cuento los del A, estoy contando eh, varias partes otra vez. De hecho, la intersección de A con B la estoy contando una vez, ¿cierto? Después cuando hago la de A con inter C, estoy contando otra vez eso, y la de B inter C estoy contando otra vez. Entonces la idea es restarle estas veces que le estoy, sumando, ¿ya? Ven un poco eso de ahí, traten de como analizar como qué sería lo que habría que restar o sumar dentro de lo que estoy haciendo. Unos minutos y lo vamos a resolver. Bien, entonces, lo que ocurre acá es que tengo que definitivamente restarle el A inter B, restarle el B inter C y restarle el A inter C. Con eso le resto esta parte que conté dos veces, esa parte que conté dos veces, esta parte que conté dos veces, esta parte que conté dos veces. Pero me quedo sin la parte del medio. Ese es el problema con esta fórmula que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Nos quedamos sin una parte del medio, entonces ahora tengo que, en vez de restarle algo más, hay que sumarle algo que se me fue, que era la intersección. ¿Ya? ¿Cómo comprobar que esta fórmula realmente es así? Bueno, para demostrar lo anterior, vamos a usar lo siguiente. Use que la probabilidad de la unión de 2, ¿cierto? Que es más intuitiva, esta que es probabilidad de A más probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, use con la probabilidad de A unión B unión C, considerando B unión C como un conjunto D. Entonces, si uno considera que este es solamente un conjunto D, y aplica la fórmula del inicio, va a llegar a esta demostración a esto que está acá. Así que eso se los dejo como ejercicio, ¿cierto? Que ustedes pueden ahí, bueno, probablemente en algún momento se los voy a preguntar, pero la idea es que desarrollen esto más tiene que ver con conjuntos. Y son cosas que vamos a aplicar dentro de la probabilidad, así que la ley de adición va a ser algo que va a estar presente en lo que estemos desarrollando. Bien, ¿qué pasa entonces cuando dos eventos en realidad no se topan, ¿ya? No tienen elemento en común. Voy a dejar un momento ese, ¿cierto? Por si alguien lo quiere ver bien ahí. Pero cuando tenemos dos eventos que no se topan, y que en términos de conjuntos estaríamos hablando de conjuntos disjuntos o donde su intersección es vacía, la probabilidad de unión se vuelve simplemente la probabilidad de A más B.
Y eso es también un caso que tenemos que ir revisando ahora. Casos que son buenos de ir analizando porque después cuando lo llamamos contexto de problemas, uno tiene que identificar de repente solamente por el contexto que un evento no tiene nada que ver con el otro, o que un evento es disjunto con otro que estemos desarrollando. Su intersección puede ser vacía. Profe, ¿Sí? no me queda muy claro por qué a la unión hay que restarle las intersecciones. En este caso acá, Sí, ya porque cuando tú cuentas los elementos de A y cuentas los elementos de B, ese trozo que es el que se comparte, lo estás contando dos veces. sí, es verdad. Entonces, como para arreglar esa cuenta, tú tienes que restarle una vez eso que contaste dos veces. Ya, gracias. Porque, ¿ya? Entonces, esa es la cosa. Ahora, el de 3 es más difícil verlo de esa manera intuitiva, pero la gracia es, como les mostré acá, usar usar el de 2 para poder demostrar el de 3 y llegar a la fórmula que yo puse ahí arriba con eso, que la marqué con dos asteriscos, como que uno puede llegar a esa conclusión. Y ahí ya como fuera de que el dibujo acompañe o no, puedo usar la primera fórmula y reemplazarla con el truco de decir ya, perfecto, tengo A unión B unión C, pero el B unión C lo quiero tratar solamente como D. Y aplico lo anterior y veo qué va pasando. Ahí hay que hacer ejercicios con conjuntos. Así que eso es lo que les dejo de ejercicio ya para que lo hagan ahí. Tiene que ir más como una demostración. Una demostración que a propósito ya se hizo en álgebra. De hecho, este es un ejercicio típico de álgebra 1. Bien, entonces, ¿se acuerdan que la intersección en estos conjuntos son los elementos que tienen en común? Bueno, puede pasar de que dos cosas no tengan nada en común y que la intersección sea vacío en realidad. Entonces, vamos a nombrar lo que se llama eventos mutuamente excluyentes. ¿De qué trata esto? Se dice que A y B son eventos mutuamente excluyentes si no tienen puntos muestrales en común. Entonces, estas son definiciones ya que vienen a partir de lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, en otras palabras, más coloquiales, ¿cierto? Para entender qué significa esto, A y B son mutuamente excluyentes si cuando ocurre uno, el otro no puede ocurrir. Este es mejor que recordar que el anterior, ¿ya? Entonces uno puede ver, ya, ¿cuándo son mutuamente excluyentes esto? Bueno, cuando pasa de que si yo sé que va a pasar A, el B no puede ocurrir, o si pasa B, el A no puede ocurrir. Entonces ahí diríamos que son mutuamente excluyentes. Y en términos de lo que estábamos viendo como intersección, lo que estábamos viendo recién, esto significaría que la probabilidad de A inter B va a ser 0. ¿Ya? Eso ocurre
cuando dos eventos son mutuamente excluyentes. Y entonces, además, con la ley de adición anterior, tendríamos que la probabilidad de A unión B para estos eventos, en este caso en particular, sería solamente la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Ya? Porque claro, después a esto se le restaba la probabilidad de la intersección, pero la intersección es vacía. En términos de un espacio muestral, esto se vería de esta manera, como así, ¿cierto? Ahí. Son conjuntos que son de esta forma así. O sea que no tienen nada en común. Pero ojo, que es mejor, yo les recomiendo, no es tan bueno recordar como que no tengan nada en común, sino más bien pensar lo que les puse en esta frase acá. ¿Ya? Yo les recomiendo siempre pensarlo que sean mutuamente excluyentes de esta forma. Entonces, cuando ustedes estén bien seguros, cuando estén haciendo un ejercicio que sobre todo que tiene un contexto, piensen que si el evento, uno de los eventos ocurre, el otro no puede ocurrir, ahí recién podría decir que su intersección es vacía y por lo tanto la probabilidad de eso va a ser cero. Como para estar bien seguros de lo que estamos haciendo. Ya, entonces para ir practicando lo de la ley de adición, vamos a realizar este ejercicio aquí, que dice, en una encuesta aplicada a los suscriptores de una revista se encontró que en los últimos 12 meses, 45,8% habían rentado un automóvil por razones de trabajo, 54% por razones personales y 30% por razones de trabajo y personales. ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor haya rentado un automóvil en los últimos 12 meses por razones de trabajo o por razones personales? Y B, ¿cuál es la probabilidad de que un suscriptor no haya rentado un automóvil en los últimos 12 meses ni por razones de trabajo ni por razones personales? Entonces, vamos al igual que la clase anterior, les voy a pedir que sus resultados los publiquen, pero vamos a hacerlo por orden, ya por mientras piensen el problema, pero le voy a ir preguntando algunas cosas por orden dentro de este problema que tenemos acá. Entonces, antes de empezar a desarrollar este problema,
lo que tenemos que calcular es cuáles son los eventos de este problema. Ya, les voy a colocar aquí en el chat, donde tienen que ir, código que el de hoy día es 2461777, y coloquen su nombre, apellido, y responden como los eventos que ven en este problema. Ya, 5 minutos para hacer eso. La idea es que su nombre y apellido vaya junto con su respuesta de eventos del problema, ¿ya? Profe, le puedo hacer una pregunta. ¿Sí? Dígame. ¿Cuándo excluye como la unión de los dos? Una pregunta. ¿Cuándo excluye? ¿Cómo, Claro, a qué se refiere con eso? como cuando ya no, por ejemplo, ¿cierto? Que dice ya, rentó por tal razón y por la otra, ¿Ya? pero también está la opción que lo hayan rentado por las dos, ¿cierto? Claro, exactamente, sí. Y por ejemplo, en la pregunta A, cuando dice o, quiere decir que es o una o la otra, pero no las dos, ¿cierto? No, no, igual puede ser las dos. Y no hay una opción que no sea las dos, como en una pregunta, porque siempre me confundo eso, porque dice o, yo siempre lo relaciono que es una u otra, pero no en la unión, me refiero. ¿Me Ah, entiende? porque piensa, claro, piensa que el O es como un no excluyente, que es como el uno o Claro, el otro. No, sí. el O es como mínimo uno. No, claro, es como mínimo uno, pero también Sí, es la unión de los dos. sí, es la unión de los dos, claro, sí. Pero la pregunta era,
¿cuándo no se toma eso? La unión de los dos, pero solo se toma uno u otro. ¿Cómo lo haría en pregunta? Porque eso me confunde mucho. ¿Cómo sería una pregunta eso? Sería como Tendría, especificando, excluyendo la unión de los dos, ¿no? o sea, excluyendo la intersección sería en ese caso, Claro, pero sí Pero, tendría que uno especificar eso sí. En el lenguaje uno utiliza mal el hecho de lo, pensando que es uno excluyente. claro, es que eso yo me confundo siempre porque O algunos sea, profesores en otros ramos antes me había ujú. pasado eso y como quedaba uno o el otro, pero ya, entonces usted especificaría cuando No, 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 pero en el lenguaje que uno utiliza, debiese, el o no significa que uno es excluyente. ya, ya, perfecto. Es que lo que pasa es que está mal entendido, como mal usado, el o en la vida diaria. Claro, sí, 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 entiendo. ¿Ya? Ya, Y en términos de lógica o de conjunto, tiene otro símbolo. Ahora, eh, uno tendría que especificar eso muy bien, como decir como que si pasa uno no pasa el otro. ya. O sea, en su caso por lo menos especificaría eso súper bien. O sea, sí, yo creo que sí. No sé qué profesor tuyo te habrá dicho que eso no es así, porque no, hay una forma nomás de hacer esto. No, pero es que fue antes como errores típicos de pre o de ejercicio nomás, pero después igual se aclaró. Ya, de hecho, desde álgebra que lo vemos de esta manera. Ya, Seba, gracias. Ujú. Sí. Igual que, bueno, tu pregunta, porque sabes que de repente eso igual ha generado como confusión en cómo se interpreta. Así que está bien que lo pregunte y que lo aclaremos para que, sobre todo si aparece como en algún ejercicio, ¿cierto? Tú veas eso ahí. Ahora, de repente puede que estos dos sucesos sean mutuamente excluyentes, como lo que estaba hablando recién. Entonces ahí sí que sería uno o lo otro sin decírtelo ahí, porque tú tendrías que ver, claro, ¿no? En verdad, no puede que pasen los dos al mismo tiempo. Es como que yo diga, mañana hará calor o hará frío. Sin decirte que son excluyentes, lo son, ¿cierto? No pueden ser los dos. Claro, quizá fue en relación a eso lo que me había equivocado antes o confundido antes. Es Claro, te que, puede claro, pasar eso. en base a la interpretación también, pero a veces, como este ejercicio, uno se lleva por la interpretación de otro. Claro, Ujú. pero como si tú vas a especificar, bacán, porque hay profesores como que no especifican eso y como que se llevan Ah, todo no, error en la interpretación. sabes que yo pienso que en probabilidades, sobre todo en estos problemas como de contexto, tiene que estar súper claro como lo que te estoy pidiendo. Ya no Ya, puede ser, no puede haber nada ambiguo, porque si no, habría que después anular esa pregunta. ya, gracias. Ujú. Sí, Joaquín iba a preguntar algo. sí, pero ya me autocontesté, gracias. Ya, ya, muy bien. Ya, algunos me están respondiendo la probabilidad y no es lo que estaba viendo, estoy viendo los eventos. Voy a leer Mira, aquí hay una respuesta muy buena que puso una compañía de ustedes que me está clasificando los eventos, pero puso un evento que era como la unión de los dos. En realidad los eventos posibles aquí son solamente dos, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el evento A, lo voy a nombrar como A, pero podría ser otra letra. Pero este evento sería rentar un auto por razones de trabajo. Y B sería rentar un auto por razones personales. Eso sería lo primero. Lo segundo que uno hace con este tipo de problemas es tratar de llevar la información que nos están dando arriba en base a los eventos que ya tenemos escritos. Ya, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, tenemos dos eventos. Y a partir de los eventos que tenemos acá, lo recomendable es que yo tome estos eventos y le empiece a dar la probabilidad que me dice el problema. Por ejemplo, el problema me dice eh, que 45,8% habían rentado un automóvil por razones de trabajo. Es decir, que la probabilidad de A es 0,45.
458. Después, la probabilidad de B, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que lo rente por razones personales? Son 54%, es decir, 0,54. Bueno, y aparte nos dicen aquí que hay un 30% de probabilidad de que sea por razones de trabajo y personales. Entonces, me están hablando de un I. Recuerden que el I está asociado a nuestra intersección, es decir, la probabilidad de que estos dos eventos se estén cumpliendo a la vez, que yo esté rentando por las razones de trabajo y por razones personales, sería el 30%, es decir, 0,3. Una vez que ya tengo listo lo primero, ¿cierto? Que es siempre en un problema colocar los eventos. Esta es la información del problema. Ahora vengo a contestar las preguntas, ¿cierto? Y las preguntas, la primera nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que un suscriptor haya rentado un automóvil en los últimos 12 meses por razones de trabajo o por razones personales? Esto de aquí es la probabilidad que haya sido A unión B, es decir, probabilidad de que lo haya rentado por alguna de las dos, ¿cierto? Y por supuesto, ¿cierto? Aquí tengo que usar la información que viene antes. Aquí básicamente usamos la ley de adición, porque tenemos esto así. A inter B. La probabilidad de A sería 0,458, la probabilidad de B sería 0,54, y la probabilidad de intersección, que también la tenemos, era 0,3. ¿Cierto? Sí, 0,3. Entonces, la probabilidad de que haya sido uno o lo otro es lo siguiente. (0,698). Ahí, esa era entonces la primera. Y la otra, la B que nos preguntan acá. ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor no haya rentado un automóvil en los últimos 12 meses, ni por razones de trabajo ni por razones personales? Es decir, en términos de probabilidad nos están preguntando por el A complemento, inter B complemento. Aquí se vuelve un poco más como teoría de conjuntos. Ya no están diciendo de que lo haya rentado por ninguna de las dos razones. Bueno, lo puedo ver de esa manera, ya vamos a ver que se puede ver también de otra forma, pero esto de aquí, si se acuerdan por la ley de Morgan, esto es A unión B complemento. Lo único que la ley de Morgan, ¿cierto? Pasaba un complemento hacia la intersección, lo convertía en unión o al revés, y puedo distribuir el complemento dentro de una unión o una intersección, cambiando la unión por intersección o la intersección por unión, y así le distribuyo el complemento a cada conjunto. En este caso, ¿cierto? Lo puedo hacer al revés y puedo ver eso de esa manera. Y ahora, si se fijan, por lo de la ley de complemento que vimos al inicio, esto sería la probabilidad, o sea, uno menos la probabilidad de A unión B. Y esto al final es 1 menos 0,698. Y esto nos da 0,302. Ahora, otra forma de ver este mismo problema es que yo identifique inmediatamente de que en realidad en el B me están preguntando el complemento de A. Porque en el A me preguntan la probabilidad de que se haya rentado por razones personales o de trabajo, y en el B me preguntan por la probabilidad de que se haya rentado ni por razones de trabajo ni por razones personales. Entonces al final me estaban preguntando directamente por el complemento. Pero para dejarlo más formal, se los coloqué acá como usando esto el complemento. Aprovechamos de recordar aquí esto que se llama ley de Morgan, ya que sirve para distribuir el complemento. Bien, entonces algunos ya me habían respondido estos dos de acá. De hecho,
alguien, dos personas por aquí, me lo tienen bueno, a ver. Sí, ahí. Ya, pero vean bien esto de acá, ¿cierto? Estas dos probabilidades usando esta fórmula de adición y complemento que vimos en esta clase. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, es que, ¿sabe qué? Me quedó claro porque recién me Ujú. dijo como que o al final no excluía, según mis palabras en realidad, pero al final sí Sí, le restó la unión, es ¿cierto? que, es que siempre se le resta la intersección cuando quiero contar la unión, Claro, es que eso es lo que yo le preguntaba recién y como que pero me dijo, se le resta no es porque no la estoy considerando, le resto porque al hacer la suma de los dos lo estoy sumando dos veces. ya, ya, ya. No es que no la Ah, estemos considerando. ¿Mm? ya, perfecto. Por Ah, ejemplo, ya, sí, sí. piensa en este caso, por ejemplo, que en tu casa haya un espejo fuera del baño, ¿ya? Y que dentro de tu baño hay un espejo también, ¿sí? Y yo te digo, cuenta cuántas veces has ido al baño o te has mirado al espejo. Entonces, tú vas a contar todas las veces que fuiste al baño y que probablemente también te miras al espejo cada vez que vas al baño y las veces que te miraste al espejo afuera. Sin querer, lo cierto, vas a contar dos veces cuando te miraste al espejo porque están consideradas las veces que fuiste al baño. Ya, perfecto, sí entendí. Uno le resta eso al final. Belén dice que no tengamos que ver la B. Bueno, la B era, si lo llamo otra vez, ¿cierto? Nos dice cuál es la probabilidad que un suscriptor no haya rentado un automóvil en los últimos 12 meses ni por razones de trabajo ni por razones personales. Es decir, que la está rentando ni por el evento A ni por el evento B, que era las razones de trabajo o razones personales. Por eso es que en un inicio lo planteé como ya, el A complemento que es rentarlo no por razones de trabajo, y el evento B, que es rentarlo no por razones personales. Entonces, la intersección de estos dos eventos es decir, en palabras, que no lo estoy rentando ni por razones de trabajo ni por razones personales. Por eso lo puse como intersección. Y después, la ley de Morgan es la que nos permite sacar un complemento de una intersección, dejarlo como unión. Y acá, bueno, acá lo siguiente, ¿cierto? Esta es la ley de complementos. Ese que vimos al inicio de la clase que nos decía que la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento suman 1, así que puedo cambiar eso ahí, considerando esto que probabilidad de A unión B complemento más la probabilidad de A unión B tiene que ser igual a 1, entonces de ahí saco esa relación que dice que A unión B complemento es lo mismo que 1 menos la probabilidad de A unión B, con la relación que está ahí abajo. Y esa la calculamos en la primera parte. Esa es la gracia que en la parte A calculamos cuánto es la probabilidad de A unión B, entonces así podemos obtener el resultado que estamos buscando. El problema directamente, eso sí, nos preguntaba, si uno lo lee bien como la parte B, nos está preguntando por el complemento de A, pero es bueno ir revisando estas propiedades de conjuntos, ya que vimos en álgebra, que en esta parte de probabilidad se ocupan muchísimo, ya como intersección, unión, estas cosas de complemento. Así que me pasa eso de ahí. Ahora, harto de los ejercicios que vamos a hacer van a tener que ver como con esto, así como con hacer este tipo de probabilidades. Vamos a hacer un ejercicio más, ya. También les voy a pedir que ustedes lo desarrollen. Voy a ir a una nueva página acá. Pero este sí que ahora sí lo voy a pedir como todos los resultados como hasta el final.
Ya, entonces, este problema de aquí, ¿cierto? En el mismo código que les puse ahí, la idea es como que coloquen las dos respuestas. ¿Ya? La primera y la segunda respuesta de probabilidad y junto con su nombre, por supuesto, al principio el nombre y las dos respuestas de este problema. Eso sí, aquí más fácil porque ya están definidos los eventos de arriba, si se fijan, ya los definieron. Parte sí, de los problemas es que usted, si no vienen los eventos definidos así, lo tiene que hacer, ya para que después pueda trabajar con los conjuntos como los nombró en un inicio. Entonces, lo responden en la parte que dice pregunta 2 del mismo código que les puse delante, misma página.
Ya, 3 minutos más y voy a desarrollar el ejercicio. Entonces, tenemos aquí que hay que calcular la probabilidad que al menos uno de estos dos adultos jóvenes seleccionados viva en el caso de sus padres, es decir, la probabilidad que pase M o pase F, ya al menos uno de los dos. Y tenemos por acá la información de que sabemos cuál es la probabilidad que el adulto viva en casa de sus padres, que el adulto vive en casa de sus padres, y por supuesto tenemos que restarle la intersección. Esto, ¿cierto? Vale 0,56. La probabilidad de F vale 0,42. Y la probabilidad de que ambos seleccionados vivan en casa de sus padres es 0,24. Así que eso nos da 0,74. Esa sería la respuesta de la A. Y la B, a ver qué nos dice eso. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos jóvenes adultos seleccionados vivan en casa de sus padres? ¿Ya? Esa es la probabilidad de M inter F. Y esta nos dice el problema directamente que es 0,24. Así que vamos a revisar sus respuestas. Muy bien. Ya, la mayoría lo contestó bien, así que estamos bien por esa parte. Y en esta diapo, al final, aparece un ejercicio más que este se los dejo como para ustedes, ¿cierto? También de lo mismo, calcular la probabilidad. Hay un problema más largo, ¿cierto? Que habla acerca de acciones y fondos. Y la idea es que lo resuelvan con lo que hemos visto hoy día. En la clase del miércoles vamos a ver probabilidad condicionada y recuerden que el viernes teníamos el control, pero el viernes no hay actividades porque es el aniversario de la UDP. Entonces, ni viernes ni sábado ustedes deberían tener clases ni evaluaciones.
Así que lo que vamos a hacer es, le voy a abrir el control igual el viernes, pero se puede entregar hasta el lunes en la noche. ¿Ya? Así que no es obligación que lo hagan el viernes, pero si alguien lo quiere empezar antes, no hay problema. El control no está para muchas horas, así que perfectamente se puede hacer el lunes igual. Así que lo voy a abrir el viernes en la mañana hasta el lunes en la noche que lo pueden entregar. Voy a revisar estos días los datasets que han subido para darle el visto bueno que puedan hacer el control con esa data por grupo. Profe, ¿Sí? ¿la data solo se sube al grupo o hay que mandarle un correo o algo así? No, solo se sube el grupo porque yo voy a estar revisando dentro del grupo la data. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Y, y después, ¿cierto? Cuando ya les diga como, ok, pueden usar esa data. Lo único que me importa es que tenga, que cumpla las condiciones de que tenga dos columnas que sean cuantitativas, es decir, que tenga números, y por lo menos una columna que sea cualitativa, ya que sea como alguna categoría. De ahí, ¿cierto? Pueden trabajar, hay un montón de datas posibles que pueden trabajar. Ya, entonces, continuamos el día miércoles para ver probabilidad condicionada. Vayan viendo lo de su data para el control. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Yo, disculpa, Sí. ¿dónde estaban los scripts, o sea, las datas, perdón? Estaban en una página, la voy a colocar aquí al tiro. Bueno, gracias. Es esta. Esta que está ahí. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, en esa tienen que seleccionar alguna data. Mira, ¿alguien más alguna pregunta? Entonces estamos, el miércoles vamos a continuar con probabilidad condicionada, la segunda parte de probabilidad, ¿cierto? Que, como ven, igual tiene otras cosas de conjuntos, así que vamos a seguir con Profe, esto. ¿Sí? quedé con una duda en el último ejercicio que hicimos. Dígame, En el A, ¿por qué le ¿ya? dio 74? No sé, a ver, vamos a ver si, ojo, lo sumé mal, menos. Ah, no, está bien, No, es que mi duda es porque la sí. probabilidad de, em, o sea, la probabilidad de 0,24 es cuando dos adultos seleccionados, ¿no? Sí, los dos que seleccionaste, que uno era un hombre y una mujer, los dos vivían en la casa de sus padres. Pero acá la pregunta es que uno viva solamente, al menos uno. Claro, al menos uno, o sea que podría ser uno, el otro o los dos, y eso es la unión. Pero no se podría hacer como un diagrama y, por ejemplo, no sé, la probabilidad de que sea hombre, le resto el 0,24 y lo mismo con la mujer, y ahí tendría que sumarla o no. Porque a Estarías mí haciendo, me dio haciendo 0,50. exactamente lo mismo, porque estarías haciendo, nos dicen, por ejemplo, aquí dos eventos que son el M y el F, ¿ya? M y F, así. Y, Ah, ya. y aquí lo de la intersección lo tienes que interpretar como que tanto el hombre como la mujer viven en casa de sus padres, Ya, ya comprendí. Ya, gracias, profe. ¿ya? Sí, bueno, si uno hace ese diagrama igual le va a quedar ese resultado de por ahí. ¿Ya? ¿Alguien más alguna pregunta? Ya, entonces, recuerden que le mandé otra vez la página para que seleccionen su data si no lo han hecho todavía. Y nos vemos el miércoles para continuar con probabilidad condicionada. Chao, que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Profe. Chao, chao.